atención porque es un problema con los hermanos separados, ¿verdad? Hablar de la cruz, el símbolo de la cruz. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, que es la que siempre utilizamos, la que siempre nos ilumina para poder compartir un tema de apologética, vamos a tomar como texto base a la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 17 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 en adelante. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos, y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes, ahora se lo repito llorando. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de los que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, qué alegría estar compartiendo nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a reflexionar el tema relacionado sobre el símbolo de la cruz, el significado de la cruz de Cristo como primera parte, ¿verdad? Porque este tema es muy amplio, hay muchos textos bíblicos que hay que tocar, hay muchos textos, ¿verdad?, en los que tenemos que profundizar para darnos cuenta que en la Biblia los textos que se relacionan al lenguaje de la cruz prácticamente va a hablar a favor de lo que la Iglesia Católica tiene, lo ha custodiado, lo ha cuidado y todavía continúa dándonos a conocer el misterio de nuestra salvación, que gracias a Jesucristo nuestro Señor, Él, diría en otra ocasión San Pablo, lo clavó en la cruz. La cruz, estimados hermanos, fue el primer, vamos a decir así, altar donde Jesús quiso que lo colgaran, quiso que lo mataran, lo crucificaran, por amor a la humanidad, por amor a ti y a mí. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 17 en adelante. Y les quiero recordar cómo San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos narró claramente, prácticamente este punto que Pablo retoma en la carta a los Filipenses. Voy a darles más o menos el contexto de lo que dice. Vamos a ver un versículo más atrás. Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y dijo Jesús: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Vea, tiene que ser levantado. Es decir, estaba ya profetizando que Él lo iban a levantar en aquella cruz para matarlo.
Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito a la tierra para venir a ofrecer su vida por amor a ti y a mí. Vino a ofrecer su ser completo para cancelar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí quedaron crucificados, clavados, ahí quedaron guindados, hermano, como diríamos en palabras nuestras, nuestros pecados. Pero oye cómo Pablo comienza relacionando este texto de Filipenses 3:17. Sean todos ustedes imitadores míos, dijo Pablo, y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Oigan, observen la conducta, como queriendo decir, no siga Filipenses, no sigan aquellas personas, aquellos predicadores, falsos pastores, falsos mensajeros, profetas, que no predican a favor de la cruz de Cristo. Sigan e imiten a los que se porten como yo me he portado. Lo voy a leer nuevamente textualmente lo que dice la Sagrada Escritura para que se den cuenta que no estamos sacando algo de la manga de la camisa, sino que estamos hablando con la Sagrada Escritura. Sean todos imitadores míos. Oiga, que imitemos a Pablo. Y muchos dicen que es pecado hacer eso. Muchos dicen que solo a Dios, que solo hay que obedecer y hacer lo que Jesús o Dios hizo. Pues déjame decirte que imitar las cosas buenas no es malo ni es pecado. No nos equivoquemos. Imitar las cosas buenas, los buenos mensajeros, los buenos apóstoles, los buenos misioneros, no es pecado. A quien no tenemos que imitar, diría Pablo en otra situación de este momento, a los que no lleven una vida como la de él. Aquellos que viven su ejemplo, al ejemplo de Pablo, a ellos hay que imitar, a ellos hay que seguir, a ellos hay que observar la conducta, porque muchos tienen ahora una conducta negativa. Ciertamente hay que decir algo importante al hablar de la cruz. Y ese fue el error de los fariseos, de los maestros de la ley. Recuerden que ellos vivían la ley de Moisés, la ley antigua. Y la ley antigua, en el libro de Levítico y en el Deuteronomio, ciertamente dice que era maldito el hombre que era colgado, que era matado en un árbol, colgado en un árbol. Pero tú sabes muy bien, hermano, hoy en el siglo XXI, en el año 2020 que estamos, que a Cristo no lo mataron por malhechor, por estafador, por ladrón. Es decir, quienes se confundieron y le dieron una muerte similar a los malhechores, a los ladrones, a los estafadores. Y por eso fue que lo crucificaron en medio, ¿te recuerdas?, de los ladrones, Dimas y Gestas. Pero ellos sí merecían, como dijo Dimas al final, nosotros merecemos este castigo, merecemos esta muerte, porque hemos robado, hemos violado la ley de los mandamientos. Pero este hombre nada malo ha hecho. Ahí está. Lastimosamente, mis hermanos separados no leen como debe de ser ese texto, no le dan un discernimiento fundamental en el contexto del texto, sino que dicen, no, la cruz es señal de muerte, la cruz es señal de maldición, la cruz es señal de castigo. Y con eso se quedaron. No les alumbra su cabecita, entendiendo que Cristo fue el que quiso que lo colgaran de esa cruz para enseñarnos la humildad, para enseñarnos la sencillez, para enseñarnos la obediencia, para enseñarnos lo que el cristiano moderno, actualizado,
debe de aprender a sufrir con paciencia los tragos duros, amargos de la vida. Ahora continúo más adelante, porque muchas veces se los he dicho. Te repito, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando con lágrimas en mis ojos. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. No esta cruz, este es nada más un pequeño símbolo que la iglesia utiliza para darnos a entender que en una figura como esta, Jesús fue crucificado, nuestro Señor fue colgado, nuestro Señor fue matado. Ahí lo mataron. Y aquellos hombres pensaron que estaban haciendo lo correcto, el bien, sin darle un nuevo sentido o el verdadero sentido, el contexto de ese texto. Y oye lo que dice: muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición. Oye, hermano, abre tus oídos, abre tu oído del alma, que los hermanos que son contrarios a la cruz de Cristo, contrarios a este mensaje, son también contrarios, hermanos, contrarios a Jesucristo, porque no lo quieren a Él, mucho menos, o no quieren a la cruz, perdón. Entonces, por eso es que en una forma no quieren ¿a quién? A Cristo. Y odian a la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo. ¿Por qué la odia? Fácil, hermano. La odian porque es la única que va llevando estos pasos bíblicos a cabalidad, como decía la ley de Moisés, y como Cristo vino a darle su verdadera plenitud. Los que ahora viven como enemigos de la cruz de Cristo, esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Mira qué interesante. ¿Quiénes son los que piensan en las cosas de la tierra? Otra traducción bíblica dice: solamente piensan en su vientre, es decir, en sus gustos, en sus antojos, en su bienestar, en su felicidad. Y por eso es que muchos tienen que predicar en contra, porque si predican en contra, hermanos, van a tener adeptos que los sigan. Porque si predican como predicamos los católicos, o entendemos, discernimos, interpretamos la Sagrada Escritura, los católicos, entonces ellos tienen que llegar un día a reconocer su error, su equivocación, y ya no predicar en contra de la imagen de la cruz, el símbolo de la cruz, que era en el Levítico y Deuteronomio un signo y señal de muerte, de condenación para el malhechor, para el maligno, el ladrón, el estafador, pero no así para nuestro Salvador. Y por eso Él la convirtió en signo y señal de bendición. Qué hermoso, hermano. Nosotros, dice Pablo, en cambio somos ciudadanos del cielo. Los ciudadanos del cielo son los que esperan que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Jesucristo va a someter bajo su dominio todas las cosas, estimado hermano y amigo. Es decir, va a someter a esas predicaciones chuecas, crueles, contrarias a los que hacemos los católicos, defendiendo la señal de la salvación, el signo de la salvación, el símbolo de la redención, la que Cristo hizo bendito para lo que los judíos era señal de maldición. Todo lo que era maldición, Jesús lo hizo bendición. Bendito sea el Señor, hermano, que nosotros hemos nacido en esta iglesia, donde no vamos perseverando de una forma equivocada,
donde no estamos, hermano, equivocados, donde el mismo Pablo, ¿quién mejor que Pablo para interpretar y discernir las escrituras, para decirnos a nosotros? Ay de aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición. Yo no quiero que tú, mucho menos yo, terminar en la perdición. Yo quiero, hermano, que un día, después de muertos, despertemos en la gloria de Dios. Despertemos, hermano, sonrientes, con la frente en alto, contemplando la belleza del paraíso del reino, contemplando la luz perpetua de nuestro Dios, donde ya no habrá tormento, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá, hermano, enfermedad, ya no habrá, hermano, pecado, solo habrá bendición, solo habrá la gloria, el poder, la majestad de nuestro Dios. Un día Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Esto es como para terminar de coronar esta pequeña reflexión de este tema. El símbolo de la cruz, señal de redención, señal de salvación para aquellos que creemos en Cristo. Por eso dice al final, versículo capítulo 4, verso 1, manténganse fieles al Señor, fieles a lo que Jesús nos enseñó, fieles a lo que Pablo ahora dice, sean imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Ya no sigan a aquellas personas que hablan mal de lo que Pablo defiende. No sigan, no imiten, hermanos, a aquellas personas que le entienden torcidamente a las Escrituras y simplemente hablan a favor de lo que les conviene, de su doctrina, de su vientre, de cosas que deberían de avergonzarlos, y solo piensan en cosas de la tierra, es decir, en su familia. ¿Por qué? Si aceptan este mensaje como está aquí en la Escritura y lo que predicamos en la Iglesia Católica, los pastores se quedan sin pueblo, sin fieles, sin adeptos, es decir, sin quien los mantenga, sin quienes les den comidita diariamente, sin quienes les den los lujos que se dan ellos y su familia. Estimados hermanos y amigos, imagínate, solamente un texto, una cita bíblica hemos utilizado para hablar como la primera parte sobre el tema la cruz, señal y símbolo de redención. Bendiciones para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos en Cristo.